Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, un informativo semanal sobre la discapacidad que se ofrece dentro del podcast El Comentario. Nos encontramos en una semana crucial para el sector de la discapacidad a nivel global y especialmente en el ámbito europeo y nacional, pues los días que atravesamos sirven de antesala para una de las conmemoraciones más relevantes del calendario social, como es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra anualmente a principios del mes de diciembre, por lo que la actividad institucional y asociativa se ha multiplicado exponencialmente durante las últimas jornadas, dejando un reguero de titulares, avances legislativos y reivindicaciones que merecen un análisis sosegado y profundo en este espacio de reflexión. Comenzamos nuestro recorrido informativo poniendo el foco en la actividad frenética que se ha vivido en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde durante esta semana se ha debatido intensamente sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad en la Unión Europea, un tema que ha cobrado vital importancia tras la plena implementación de la tarjeta europea de discapacidad y la tarjeta europea de estacionamiento, dos herramientas que prometen revolucionar la movilidad y el reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad entre los Estados miembros, y cuyos detalles operativos y fases finales de despliegue han sido objeto de discusión en las sesiones plenarias recientes, donde los eurodiputados han insistido en la necesidad de que los países no se demoren en la transposición de las directivas y en la creación de los formatos digitales accesibles que permitirán a millones de ciudadanos viajar con la seguridad de que sus derechos y beneficios serán respetados más allá de sus fronteras nacionales. En este contexto europeo es fundamental destacar la reunión celebrada por la Junta Directiva del Foro Europeo de la Discapacidad, que tuvo lugar recientemente en Copenhague y cuyos ecos resuenan con fuerza esta semana, pues las conclusiones de dicho encuentro han marcado la agenda política actual al exigir un presupuesto de la Unión Europea ambicioso y que no dé ni un solo paso atrás en materia de derechos sociales para el próximo periodo financiero plurianual, advirtiendo que cualquier recorte en las partidas destinadas a la cohesión o a la inclusión social tendría efectos devastadores para el colectivo de personas con discapacidad, que a menudo son las primeras en sufrir las consecuencias de las políticas de austeridad económica. Sin abandonar el ámbito comunitario, pero trasladándonos al terreno de la investigación y la educación, esta semana se ha dado a conocer un microinforme sobre la inclusión educativa y la discapacidad en la Unión Europea, elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, el cual arroja luz sobre las disparidades que aún persisten entre los diferentes sistemas educativos del continente y subraya la urgencia de armonizar los criterios de apoyo al alumnado con necesidades específicas para garantizar que la educación inclusiva no sea una lotería que dependa del código postal o del país de residencia, sino un derecho fundamental garantizado y efectivo que prepara a las nuevas generaciones para un mercado laboral cada vez más exigente y digitalizado. Precisamente la digitalización y el acceso a la tecnología han sido protagonistas indiscutibles de la actualidad informativa de estos días, ya que nos encontramos en el primer año de aplicación efectiva de la Ley Europea de Accesibilidad, que entró en vigor el pasado mes de junio de 2025 y cuyas repercusiones se están notando ahora con mayor intensidad en el tejido empresarial español y europeo, obligando a compañías de comercio electrónico, banca y telecomunicaciones a adaptar sus interfaces y servicios a unos estándares de accesibilidad universal que ya no son opcionales sino imperativos legales, bajo amenaza de sanciones significativas, lo que ha generado una oleada de consultorías y renovaciones de páginas web y aplicaciones móviles durante esta semana para cumplir con la normativa y evitar la exclusión digital de millones de usuarios. En el plano nacional, la actividad de las grandes organizaciones no se ha detenido y destaca especialmente la inauguración de la nueva sede de la ONCE en Girona, un evento que ha tenido lugar esta misma semana y que se erige como un ejemplo paradigmático de lo que debe ser la arquitectura inclusiva y la accesibilidad universal, pues el nuevo edificio no solo ha sido diseñado para eliminar cualquier barrera física, sino que incorpora soluciones cognitivas y sensoriales de vanguardia, demostrando que es posible crear espacios de trabajo y atención al público que sean amables y funcionales para todas las personas independientemente de sus capacidades visuales o de movilidad, convirtiéndose así en un referente para futuras construcciones públicas y privadas en la región y en todo el país. Siguiendo con la actividad de esta organización y mirando hacia el norte de la península, en Cantabria, se ha presentado una iniciativa de gran calado social impulsada por la Fundación ONCE para la atención a personas con baja visión, un colectivo que a menudo se encuentra en tierra de nadie y que gracias a este nuevo proyecto podrá acceder a recursos especializados
Tecnologías de apoyo y programas de rehabilitación visual que buscan maximizar el resto visual de los usuarios y mejorar su autonomía. Personal en las tareas de la vida diaria beneficiando potencialmente a miles de cántabros que hasta ahora carecían de un soporte tan específico y estructurado para afrontar los retos derivados de la pérdida progresiva de visión. Otro titular que ha marcado la agenda de la semana y que vincula el sector de la discapacidad con el motor económico del turismo es la firma de un convenio estratégico entre la ONCE y el Grupo Aboris, una alianza empresarial que tiene como objetivo prioritario impulsar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual en el sector turístico, abarcando desde la reserva de paquetes vacacionales hasta la experiencia en destino, garantizando que la información sea accesible y que el trato recibido por parte de los profesionales del turismo sea adecuado y respetuoso con las necesidades específicas de los viajeros ciegos o con baja visión, lo cual abre una puerta a la normalización del ocio y al disfrute del tiempo libre en igualdad de condiciones. En el ámbito de la discapacidad intelectual, la organización Plena Inclusión ha lanzado durante estos días una potente campaña de visibilización centrada en las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo, un grupo que sufre una doble o triple discriminación por razones de género y discapacidad y que a menudo se enfrenta a barreras invisibles pero infranqueables para acceder a la justicia, tal y como denuncia la campaña, que pone el acento en la necesidad de contar con facilitadores procesales y contextos en lectura fácil que permitan a estas mujeres comprender los procedimientos legales y defender sus derechos ante los tribunales, evitando así situaciones de indefensión que lamentablemente siguen siendo demasiado frecuentes en nuestro sistema judicial. Además de esta reivindicación, Plena Inclusión ha puesto en marcha junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia una formación pionera dirigida a profesionales sobre el rol del conector comunitario, una figura clave para tejer redes de apoyo en los barrios y pueblos y para facilitar que las personas con discapacidad intelectual no vivan aisladas en sus domicilios o en centros segregados, sino que participen activamente en la vida de su comunidad accediendo a los recursos de ocio, cultura y deporte como cualquier otro vecino, lo que supone un cambio de paradigma desde el modelo asistencial hacia un modelo de derechos y de ciudadanía plena que requiere de profesionales capacitados para mediar y acompañar en este proceso de inclusión social. No podemos pasar por alto las noticias que llegan desde el ámbito deportivo, donde el atleta Ajer Solabarrieta se ha proclamado campeón de España de tiro en la competición celebrada recientemente, demostrando una vez más la capacidad de superación y la excelencia técnica de los deportistas con discapacidad que compiten al más alto nivel y que con sus triunfos contribuyen a derribar estereotipos y a fomentar la práctica deportiva como una herramienta de salud y de integración social fundamental, rompiendo barreras mentales y demostrando que con los apoyos adecuados el talento no tiene límites físicos ni sensoriales. Volviendo a la esfera política y legislativa, es necesario detenerse en los ecos de la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución española y su desarrollo normativo, pues durante esta semana se han sucedido diversos foros y mesas redondas jurídicas donde expertos en derecho laboral y discapacidad han analizado el impacto de la Ley 2/2025, que eliminó el despido automático por incapacidad permanente sobrevenida, una conquista histórica que sigue generando debate en cuanto a su aplicación práctica en las empresas y que obliga a los empleadores a realizar los ajustes razonables necesarios para reubicar o adaptar el puesto de trabajo antes de extinguir la relación laboral, protegiendo así el empleo de las personas que adquieren una discapacidad a lo largo de su vida profesional. Esta protección del empleo se conecta directamente con las preocupaciones expresadas por los sindicatos y las asociaciones de trabajadores con discapacidad en los últimos días respecto a la brecha salarial y a las dificultades de acceso al mercado ordinario de trabajo, pues a pesar de los avances legislativos, las tasas de actividad del colectivo siguen siendo inaceptablemente bajas en comparación con la población general, lo que ha llevado a reclamar durante esta semana una revisión profunda de las políticas activas de empleo y un refuerzo de los incentivos a la contratación indefinida que no se limiten a bonificaciones económicas, sino que incluyan un acompañamiento real y efectivo en el puesto de trabajo. En un plano más global y conectando con las preocupaciones medioambientales que dominan la agenda mundial, ha surgido esta semana una interesante línea de debate a raíz de investigaciones académicas recientes como la publicada por la Universidad de Dalhousie, que exploran la intersección entre el cambio climático y la discapacidad, alertando de que las personas con discapacidad son desproporcionadamente vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos y a las catástrofes naturales debido a la falta de planes de evacuación inclusivos y a la dependencia de suministros eléctricos para tecnologías de asistencia vitales, por lo que se exige que las estrategias de acción climática incorporen la perspectiva de la discapacidad desde su diseño inicial y no como un añadido posterior.
Esta vulnerabilidad climática se suma a la vulnerabilidad económica que denuncian organizaciones del Reino Unido y de otros países europeos donde se están produciendo debates sobre la sostenibilidad de los sistemas de prestaciones sociales y donde activistas con discapacidad han alzado la voz esta semana contra posibles recortes en los beneficios destinados a cubrir los costes extra de la vida con discapacidad, argumentando que cualquier reducción en estas ayudas empujaría a miles de personas a la pobreza severa y al aislamiento social, contradiciendo los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mirando hacia el ámbito local en España, es reseñable la actividad de municipios como Rivas-Vaciamadrid, que ha iniciado su Semana de la Discapacidad bajo lemas que reivindican el empoderamiento y la participación directa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones municipales, organizando un amplio abanico de actividades que van desde limpiezas medioambientales inclusivas hasta exposiciones artísticas y competiciones deportivas mixtas donde personas con y sin discapacidad comparten espacio y esfuerzo, visibilizando la diversidad como un valor enriquecedor para la convivencia ciudadana y no como un problema a gestionar por los servicios sociales. En el terreno de la cultura y el arte inclusivo también hemos tenido novedades esta semana con el anuncio de nuevos proyectos que buscan rescatar la historia del movimiento artístico de la discapacidad y financiar iniciativas que promuevan la creatividad de artistas con diversidad funcional, reconociendo que el arte es un vehículo poderoso para la transformación social y para la expresión de identidades diversas que a menudo han sido silenciadas o marginadas en los circuitos culturales convencionales y que ahora, gracias a fondos específicos y a una mayor sensibilidad del público, empiezan a ocupar el lugar que merecen en museos, teatros y festivales. La tecnología como gran aliada de la autonomía personal ha tenido su cuota de protagonismo con la presentación de avances en inteligencia artificial generativa aplicada a la accesibilidad cognitiva, pues expertos reunidos en congresos tecnológicos recientes han mostrado cómo los nuevos modelos de lenguaje pueden simplificar textos complejos en tiempo real o describir entornos visuales con una precisión inaudita, abriendo un horizonte de esperanza para personas con dificultades de comprensión lectora o con discapacidad visual severa, que ven en estas herramientas una oportunidad para acceder a la información y al conocimiento sin intermediarios. Sin embargo, junto a este optimismo tecnológico persisten las advertencias sobre la brecha digital y sobre el riesgo de que los sesgos algorítmicos perpetúen la discriminación hacia las personas con discapacidad si no se entrenan los sistemas de inteligencia artificial con datos inclusivos y representativos, una preocupación que ha sido trasladada a los organismos reguladores europeos para que vigilen de cerca el desarrollo de estas tecnologías y garanticen que cumplen con los principios éticos y legales de no discriminación y diseño universal desde el origen. En el ámbito de la salud y la investigación biomédica se han conocido avances prometedores en terapias génicas para enfermedades raras que causan discapacidad motora o sensorial, y aunque muchos de estos tratamientos se encuentran aún en fases experimentales o de ensayo clínico, las noticias difundidas en revistas científicas esta semana invitan a un optimismo cauteloso sobre la posibilidad de frenar o revertir patologías que hasta hace poco se consideraban incurables, lo que refuerza la necesidad de seguir invirtiendo en ciencia pública y en garantizar el acceso equitativo a estos medicamentos innovadores una vez sean aprobados por las agencias reguladoras. La accesibilidad en el transporte sigue siendo un caballo de batalla fundamental y durante los últimos días se han publicado informes que alertan sobre las deficiencias persistentes en la red ferroviaria y en el transporte interurbano por autobús, donde a pesar de las normativas vigentes todavía es frecuente encontrar estaciones sin ascensores operativos o vehículos sin rampas adecuadas, lo que convierte el simple acto de viajar en una odisea para las personas con movilidad reducida y genera una situación de discriminación flagrante que limita su derecho a la libre circulación y a la participación social. Frente a estas barreras físicas, la respuesta de la sociedad civil organizada es la denuncia y la propuesta constructiva, y en este sentido el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha mantenido una intensa agenda de reuniones con responsables ministeriales y grupos parlamentarios para exigir que los próximos presupuestos generales del Estado contemplen partidas específicas para la eliminación de barreras en infraestructuras críticas y para la mejora de la accesibilidad en el parque de viviendas, donde miles de personas mayores y con discapacidad viven prisioneras en sus propios hogares por falta de accesibilidad en las zonas comunes. La educación inclusiva también ha estado en el centro del debate esta semana, con la comunidad educativa reflexionando sobre la necesidad de dotar a los centros escolares de más recursos humanos y materiales para atender a la diversidad del alumnado, pues las ratios elevadas y la falta de personal de apoyo especializado como pedagogos terapéuticos o auxiliares
educativos siguen siendo el principal obstáculo para que la inclusión sea una realidad en las aulas y no solo un principio teórico. Recogido en las leyes educativas. En este sentido, diversas asociaciones de familias de alumnado con necesidades educativas especiales han alzado la voz estos días para reclamar una mayor flexibilidad en los currículos y una evaluación adaptada que reconozca los diferentes ritmos de aprendizaje y las capacidades de cada estudiante, huyendo de modelos estandarizados que penalizan la diferencia y abogando por una escuela que acoja y valore a todos por igual, preparándoles para una vida adulta autónoma y participativa. El papel de las empresas en la inclusión laboral ha sido otro de los ejes informativos de la semana, con la celebración de foros de responsabilidad social corporativa donde se han presentado casos de éxito de compañías que han apostado por el talento de las personas con discapacidad y que han comprobado cómo la diversidad en las plantillas mejora el clima laboral y la productividad, rompiendo con los prejuicios que asocian discapacidad con menor rendimiento y demostrando que con los ajustes adecuados cualquier persona puede aportar valor a la organización. No obstante, queda mucho camino por recorrer en el ámbito del empleo protegido y de los centros especiales de empleo, que siguen siendo una vía fundamental de inserción para las personas con mayores dificultades de empleabilidad y cuyo marco regulatorio y financiación han sido objeto de análisis en reuniones sectoriales recientes con el objetivo de garantizar su viabilidad económica y su función social en un mercado cada vez más competitivo y globalizado. La situación de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género ha vuelto a ser denunciada con motivo de los actos previos al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordándose que este colectivo presenta una mayor prevalencia de casos de maltrato y abuso y que a menudo encuentra barreras insalvables para acceder a los recursos de protección y acogida, que no siempre son accesibles física o comunicativamente, lo que exige una revisión urgente de los protocolos de atención y una formación específica para los profesionales de la policía, la judicatura y los servicios sociales. En el ámbito del ocio y la cultura accesible, los museos y teatros están presentando sus programaciones para la nueva temporada con una mayor presencia de funciones adaptadas con audiodescripción, subtitulado y bucle magnético, así como visitas táctiles y guías en lectura fácil, lo que demuestra que la cultura inclusiva está dejando de ser una anécdota para convertirse en una línea estratégica de las instituciones culturales, que entienden que el acceso a la cultura es un derecho de ciudadanía y no un privilegio reservado a unos pocos. También el deporte inclusivo base está viviendo un momento dulce con la proliferación de escuelas deportivas que integran a niños y niñas con y sin discapacidad en las mismas actividades, fomentando valores de respeto y compañerismo desde la infancia y sembrando la semilla de una sociedad futura más inclusiva y tolerante, donde la diversidad se perciba como algo natural y positivo. A continuación seguimos con más temas de interés. Continuamos con temas de interés y nos adentramos ahora en un monográfico especial dedicado a una institución que no solo es un referente en nuestro país, sino que se ha convertido en un modelo de estudio a nivel mundial por su capacidad de gestión y su impacto transformador en la vida de millones de personas, pues hablar de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, conocida por sus siglas ONCE, es hablar de la historia reciente de España y de cómo la sociedad ha transitado desde la beneficencia hacia los derechos civiles y la plena ciudadanía de las personas con discapacidad visual. Para comprender la magnitud de este gigante social es necesario echar la vista atrás y situarnos en un momento histórico extraordinariamente complejo, concretamente en el año 1938, cuando en plena guerra civil un grupo de personas ciegas tuvo la valentía y la visión de unirse no para pedir caridad sino para reclamar un medio de vida digno, surgiendo así el decreto fundacional de la organización el 13 de diciembre de aquel año, que unificaba las distintas asociaciones de ciegos que existían dispersas por la geografía española, como la de la Inmaculada Concepción de Madrid o la Esperanza de Barcelona, bajo un mismo paraguas estatal y con una herramienta de financiación que acabaría siendo icónica, como es el cupón Prociegos. Aquel primer cupón, que comenzó siendo un boleto modesto que se vendía en las esquinas de las ciudades grises de la posguerra, ha evolucionado hasta convertirse en un producto de juego responsable que compite en un mercado globalizado, pero que mantiene intacta su esencia original, que no es otra que la de financiar íntegramente los servicios sociales que permiten a las personas ciegas o con discapacidad visual grave llevar una vida autónoma e integrada, pues cada vez que un ciudadano se acerca a uno de los miles de vendedores y vendedoras que pueblan nuestras calles, no está simplemente comprando la posibilidad de ganar un premio económico, sino que está invirtiendo directamente en educación, empleo y rehabilitación.
La figura del vendedor de la ONCE merece un capítulo aparte en esta narración, pues se trata de unos trabajadores que han trascendido su función comercial para convertirse en parte del paisaje sentimental de nuestros barrios y pueblos, actuando muchas veces como psicólogos improvisados y confidentes de sus clientes habituales y demostrando con su presencia diaria en la vía pública que la discapacidad no es sinónimo de inactividad sino de esfuerzo y de participación laboral activa, rompiendo barreras mentales con cada interacción y con cada buenos días que intercambian con la ciudadanía. Sin embargo, detrás de esa imagen visible del chaleco y el terminal punto de venta existe una maquinaria de servicios sociales extraordinariamente sofisticada y completa que acompaña a la persona afiliada desde el mismo momento en que recibe el diagnóstico de pérdida visual hasta el final de sus días, comenzando por los equipos de apoyo psicosocial que son los encargados de realizar la primera acogida y de ayudar a la persona y a su familia a transitar el duelo por la pérdida de la visión, una etapa dura y compleja donde es fundamental contar con profesionales que ofrezcan herramientas para reconstruir el proyecto vital y recuperar la autoestima. Uno de los pilares fundamentales de esta atención es la rehabilitación integral, que enseña a las personas ciegas las habilidades necesarias para desenvolverse con seguridad en su entorno, abarcando desde el aprendizaje de las técnicas de orientación y movilidad con el bastón blanco para poder desplazarse por la ciudad sin depender de nadie, hasta las habilidades de la vida diaria que incluyen tareas domésticas como cocinar, planchar o coser, que pueden parecer imposibles de realizar sin vista, pero que con las técnicas adecuadas y el entrenamiento preciso se convierten en rutinas totalmente asumibles, devolviendo a la persona la sensación de control sobre su propia vida. La educación es otro de los grandes logros de la organización, que apostó hace décadas por un modelo de inclusión educativa que ha permitido que la inmensa mayoría del alumnado con discapacidad visual en España estudie en colegios e institutos ordinarios junto al resto de sus compañeros y compañeras, apoyados por los maestros y maestras de los equipos específicos que se desplazan a los centros para adaptar materiales, transcribir libros al braille y asesorar al profesorado de aula, garantizando así que ningún niño o niña se quede atrás en su proceso de aprendizaje por razones de visión, y logrando unas tasas de éxito escolar y de acceso a la universidad que superan incluso la media nacional. Y si hablamos de acceso a la información, no podemos olvidar el papel crucial que juega el sistema Braille, ese código de puntos en relieve ideado por el francés Louis Braille en el siglo XIX y que la ONCE ha defendido y modernizado constantemente, pues lejos de quedar obsoleto con la llegada de las nuevas tecnologías, el Braille sigue siendo la herramienta fundamental para la alfabetización profunda y para el acceso a la cultura, y la organización cuenta con un servicio bibliográfico impresionante que produce miles de obras cada año, tanto en formato braille como en sonido digital, permitiendo que las personas ciegas puedan leer desde los clásicos de la literatura hasta los últimos bestsellers al mismo tiempo que el resto de la población. Pero la tecnología ha abierto nuevas puertas y la ONCE ha sabido subirse al tren de la innovación a través de su Centro de Tiflotecnología e Innovación, que es el encargado de investigar, desarrollar y adaptar dispositivos y software para que sean accesibles, creando desde anotadores parlantes y líneas braille que se conectan al ordenador hasta aplicaciones móviles que permiten identificar billetes, leer etiquetas de productos o reconocer colores, otorgando una independencia sin precedentes a las personas ciegas en la era digital y vigilando para que las grandes empresas tecnológicas no olviden los criterios de accesibilidad en sus nuevos lanzamientos. Otro de los servicios más queridos y reconocidos por la sociedad es el de la Fundación Once del Perro Guía, que tiene su escuela en Boadilla del Monte, en Madrid, unas instalaciones modélicas donde se crían y adiestran estos animales extraordinarios que se convierten en los ojos y en los fieles compañeros de muchas personas ciegas tras un proceso de entrenamiento largo y exigente que comienza con la selección genética y continúa con la socialización en familias educadoras para terminar con él. Adiestramiento técnico por parte de instructores especializados que enseñan al perro a evitar obstáculos, marcar escaleras y desobedecer órdenes si éstas suponen un peligro para el usuario, garantizando así una movilidad fluida y segura. Pero la ONCE no se detuvo en la atención a las personas ciegas y a finales de la década de los 80, concretamente en el año 1988, dio un paso de gigante en su compromiso solidario con la creación de la Fundación Once para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad, extendiendo su mano amiga al resto de discapacidades físicas, intelectuales, auditivas y de salud mental, entendiendo que la unión hace la fuerza y que compartiendo parte de los beneficios del juego se podía impulsar el empleo y la accesibilidad universal para todo el colectivo de la discapacidad en España, una decisión generosa y estratégica que cambió para siempre el panorama del tercer sector en nuestro país.
Fruto de esta visión integral nació también lo que hoy conocemos como Ilunión, el grupo empresarial de la organización que demuestra cada día que la rentabilidad económica y la rentabilidad social no son incompatibles, gestionando una red de empresas que operan en sectores tan diversos como la lavandería industrial, la seguridad, la hostelería, la limpieza o la consultoría y que tienen como denominador común el compromiso de crear empleo de calidad para personas con discapacidad, siendo un referente de economía social en Europa y demostrando a los mercados que la diversidad en las plantillas es un valor competitivo y de innovación. La estructura democrática de la ONCE es otra de sus señas de identidad y algo muy poco común en organizaciones de este tipo, pues son las propias personas ciegas afiliadas las que cada 4 años acuden a las urnas para elegir a sus representantes en los consejos territoriales y en el Consejo General, garantizando así que la gestión y el rumbo de la institución estén siempre en manos de los propios afectados, que deciden las prioridades y las líneas de actuación política y social, asegurando que la voz de las bases llegue a la cúpula directiva y manteniendo vivo el espíritu reivindicativo y de autogobierno que inspiró a los fundadores. El impacto de la organización trasciende nuestras fronteras a través de la Fundación ONCE para América Latina, conocida como FOAL, que lleva décadas exportando el modelo de inclusión español a los países hermanos del continente americano, apoyando proyectos educativos de inserción laboral y de fortalecimiento asociativo en regiones donde las personas con discapacidad visual todavía enfrentan situaciones de pobreza extrema y de exclusión sistemática, logrando escolarizar a miles de niños y niñas y capacitar a adultos para que puedan ganarse la vida dignamente, demostrando que la solidaridad no tiene pasaporte. En el ámbito europeo, la ONCE juega un papel de liderazgo indiscutible en el Foro Europeo de la Discapacidad y en la Unión Europea de Ciegos, impulsando normativas comunitarias como el Acta Europea de Accesibilidad o la Tarjeta Europea de Discapacidad, de la que hablábamos al principio de este informativo, y trabajando incansablemente para que las instituciones de Bruselas tengan siempre presente la perspectiva de la discapacidad en sus directivas y reglamentos, asegurando que la construcción europea sea también una construcción social e inclusiva. La cultura y el deporte son también territorios conquistados gracias al impulso de la organización, que promueve el acceso de las personas ciegas a los museos a través de maquetas táctiles y audioguías descriptivas, y que fomenta la práctica deportiva desde el deporte base en los colegios hasta el alto rendimiento paralímpico, apoyando a atletas que nos emocionan en cada cita olímpica y que son el mejor ejemplo de los valores de esfuerzo y superación que la ONCE lleva en su ADN, gestionando federaciones deportivas y organizando campeonatos que visibilizan la capacidad sobre la discapacidad. Uno de los aspectos menos conocidos pero más importantes es la labor de la ONCE como agente de transformación legislativa, pues sus servicios jurídicos y su capacidad de incidencia política han sido determinantes para lograr cambios normativos fundamentales en España, desde el reconocimiento del derecho al voto accesible hasta la modificación del Código Civil para garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pasando por la reciente reforma constitucional del artículo 40. Y 9, una labor de lobby social que ha modernizado nuestro ordenamiento jurídico y lo ha alineado con la Convención de Naciones Unidas. La sostenibilidad económica del modelo es un reto constante en un entorno de juego cada vez más competitivo y agresivo, con la proliferación de casas de apuestas online y loterías internacionales, por lo que la ONCE ha tenido que reinventarse constantemente, lanzando nuevos productos como los Rascas o el Eurojackpot y modernizando sus canales de venta sin perder nunca de vista los principios de juego responsable y de protección a los consumidores más vulnerables, siendo la única operadora de juego que tiene una finalidad 100% social y que revierte todos sus ingresos en beneficio de la comunidad. La soledad no deseada de las personas mayores ciegas es una de las nuevas batallas que la organización ha emprendido con fuerza, desplegando programas de voluntariado y de acompañamiento telefónico y presencial para combatir el aislamiento que sufren muchos afiliados y afiliadas de edad avanzada que viven solos y que necesitan no solo servicios asistenciales sino también calor humano y conversación para mantener su salud emocional y su conexión con el mundo, demostrando que la ONCE es ante todo una gran familia que cuida de los suyos. La investigación biomédica también cuenta con el respaldo de la organización, que financia proyectos científicos destinados a prevenir la ceguera y a buscar tratamientos para enfermedades oculares degenerativas, colaborando con hospitales y centros de investigación de prestigio y manteniendo la esperanza de que en el futuro muchas de las patologías que hoy causan ceguera puedan ser curadas o cronificadas gracias al avance de la ciencia y a la inversión en conocimiento.
El Museo Tiflológico de la ONCE, situado en Madrid, es una joya única en su género, diseñada para ser vista con las manos, donde se exponen maquetas de monumentos nacionales e internacionales, obras de artistas ciegos y material tiflológico histórico, permitiendo que las personas con discapacidad visual accedan a la belleza de la arquitectura y del arte a través del tacto, y ofreciendo a las personas que ven una experiencia sensorial diferente que les ayuda a comprender otra forma de percibir la realidad. La formación continua de sus trabajadores y profesionales es una obsesión para la entidad, que cuenta con una escuela universitaria de fisioterapia de reconocido prestigio, donde se forman los mejores fisioterapeutas ciegos y deficientes visuales, una profesión que ha sido históricamente una salida laboral exitosa para el colectivo y que, gracias a la excelencia académica de este centro, goza de un gran reconocimiento social y profesional en el ámbito sanitario. La accesibilidad universal es el mantra que guía todas las actuaciones de la ONCE y su grupo social, no solo en el ámbito físico sino también en el cognitivo y en el digital, trabajando para que las páginas web, las aplicaciones móviles, los cajeros automáticos y los electrodomésticos sean usables por todas las personas independientemente de sus capacidades, y asesorando a grandes empresas y administraciones públicas para que incorporen el diseño para todos en sus estrategias y productos. La marca ONCE es hoy en día una de las más reconocidas y valoradas por los españoles, sinónimo de confianza, de solidaridad y de eficacia, una reputación que se ha construido a lo largo de más de 8 décadas de trabajo serio y transparente, y que es el principal activo de la organización para seguir contando con el apoyo de la ciudadanía, que sigue comprando el cupón día tras día, no solo por la ilusión de ganar sino por la certeza de contribuir a una causa justa. El futuro de la ONCE pasa por seguir adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos, manteniendo su esencia solidaria pero innovando en sus respuestas a las nuevas necesidades de las personas con discapacidad visual, como el acceso a la inteligencia artificial, la adaptación a los nuevos perfiles profesionales digitales o la atención a la población inmigrante con discapacidad visual que llega a nuestro país buscando un futuro mejor. La colaboración con las administraciones públicas es estrecha y leal pero exigente, manteniendo siempre una posición de independencia que le permite reivindicar con libertad los derechos de sus afiliados y denunciar los incumplimientos o los retrocesos en materia de política social, actuando como un verdadero agente social que vertebra la sociedad civil y fortalece la democracia. Es importante destacar también el papel de la ONCE en la promoción del talento femenino dentro de la organización, con planes de igualdad que buscan garantizar la presencia de mujeres ciegas en los puestos de responsabilidad y dirección, rompiendo el techo de cristal y empoderando a las mujeres con discapacidad para que sean protagonistas de su propio destino y referentes para las nuevas generaciones. La red de centros educativos de recursos educativos que la ONCE gestiona en colaboración con las comunidades autónomas es un ejemplo de cooperación institucional que permite optimizar recursos y ofrecer una atención especializada y de calidad al alumnado con discapacidad visual en cualquier rincón de la geografía española, garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. El servicio de voluntariado de la ONCE moviliza a miles de personas solidarias que dedican su tiempo libre a acompañar a personas ciegas al médico, a realizar gestiones o simplemente a dar un paseo, tejiendo redes de solidaridad vecinal que humanizan nuestras ciudades y enriquecen tanto a quien recibe el apoyo como a quien lo ofrece. La comunicación es otra herramienta estratégica para la organización, que trabaja para proyectar una imagen realista y positiva de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, luchando contra los estereotipos y promoviendo un lenguaje inclusivo y respetuoso que ponga el acento en la persona y no en la discapacidad. En definitiva, la ONCE es mucho más que una lotería y mucho más que una prestadora de servicios. Es un proyecto social colectivo construido sobre la base de la solidaridad y el esfuerzo compartido, que ha logrado transformar la vida de miles de personas y cambiar la mentalidad de todo un país, demostrando que con los apoyos adecuados no hay límites para lo que una persona puede lograr y que la inclusión no es una utopía sino una realidad posible y necesaria por la que merece la pena seguir trabajando cada día con la misma ilusión del primer día. Continuamos con temas de interés. Continuamos con temas de interés y dirigimos ahora nuestra mirada hacia el noreste de la península para adentrarnos en la realidad de la discapacidad en la Comunidad Autónoma de Aragón, un territorio de contrastes marcados por la inmensidad de su geografía y la dispersión de su población, donde la gestión de los servicios sociales y la atención a la diversidad funcional enfrentan retos únicos que no se dan en otras partes del estado, y donde el movimiento asociativo ha tejido una red de solidaridad que actúa como un verdadero escudo social frente a las adversidades climáticas y demográficas.
Hablar de Aragón es hablar de una tierra noble y resiliente, pero también de una demografía caprichosa que concentra a más de la mitad de su población en la ciudad de Zaragoza, dejando amplias zonas de Huesca y sobre todo de Teruel en una situación de despoblación que complica enormemente la prestación de servicios especializados para las personas con discapacidad, pues no es lo mismo garantizar una sesión de logopedia o de fisioterapia en el barrio de Las Delicias de la capital maña que hacerlo en una pequeña localidad del Maestrazgo o de los valles pirenaicos, donde las distancias y la orografía se convierten en barreras arquitectónicas naturales que hay que salvar cada día con imaginación y recursos. Durante esta semana, las instituciones aragonesas y las entidades del tercer sector han estado especialmente activas debatiendo sobre el nuevo modelo de cuidados que se quiere implantar en la comunidad, un modelo que busca superar la tradicional visión asistencialista para centrarse en la autonomía personal y en el proyecto de vida de cada usuario, independientemente de si vive en una gran urbe o en el medio rural, y que ha sido el eje central de las jornadas celebradas en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, donde se han puesto sobre la mesa las necesidades urgentes de financiación para sostener una red de centros que se enfrenta al encarecimiento de los costes y a la necesidad de dignificar las condiciones laborales de sus profesionales. El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Aragón, conocido como SERMI Aragón, ha alzado la voz estos días para recordar que la equidad territorial es un derecho fundamental y que una persona con discapacidad que resida en un pueblo de menos de 500 habitantes debe tener las mismas oportunidades de acceso a la rehabilitación, al empleo y al ocio que quien vive en el centro de Zaragoza, advirtiendo del riesgo de que la llamada España vaciada se convierta también en una España olvidada para la discapacidad si no se implementan medidas de discriminación positiva y se refuerzan los servicios itinerantes que llevan la atención allí donde se necesita. Uno de los actores principales en este escenario es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que gestiona las prestaciones y el sistema de dependencia y que se encuentra inmerso en un proceso de revisión de sus procedimientos para agilizar las valoraciones de discapacidad y dependencia, pues las listas de espera siguen siendo una de las principales quejas de las familias aragonesas, que a veces tienen que esperar meses para recibir un reconocimiento oficial que les abra las puertas a las ayudas y recursos que les corresponden por ley, una situación que se está intentando corregir con la incorporación de nuevos equipos de valoración y con la simplificación de la burocracia administrativa. En el ámbito de la discapacidad física, la Fundación DFA, antes conocida como Disminuidos Físicos de Aragón, es una institución histórica que lleva décadas trabajando por la eliminación de barreras y la integración laboral, y que esta semana ha presentado sus datos de inserción laboral que confirman que, a pesar de las dificultades económicas, el empleo de las personas con discapacidad en Aragón resiste gracias en gran medida a la labor de los centros especiales de empleo, que actúan como puente hacia el mercado ordinario y que en esta comunidad tienen un peso específico muy relevante en sectores como la logística, la automoción y los servicios auxiliares, demostrando que la rentabilidad social y económica pueden ir de la mano. Si miramos hacia la provincia de Huesca, encontramos un ejemplo brillante de coordinación asociativa en la figura de Cádiz Huesca, la coordinadora que agrupa a las entidades de la provincia y que ha logrado convertir el territorio osense en un referente de inclusión a través de proyectos como Huesca Más Inclusiva, que involucra a ayuntamientos, comercios y empresas para crear un entorno amigable y accesible, promoviendo desde la adaptación de los menús en los restaurantes hasta la accesibilidad cognitiva en los edificios públicos, y demostrando que la unión de las pequeñas asociaciones locales puede generar una fuerza transformadora capaz de cambiar la realidad de toda una provincia. El turismo accesible es precisamente uno de los motores de desarrollo que Aragón quiere potenciar, aprovechando su impresionante patrimonio natural y cultural, y durante estos días se han anunciado nuevas inversiones para mejorar la accesibilidad en las estaciones de esquí del Pirineo aragonés como Formigal o Serler, que ya cuentan con monitores especializados y material adaptado para que las personas con movilidad reducida o discapacidad visual puedan disfrutar del deporte blanco en igualdad de condiciones, convirtiendo a la nieve en un elemento de integración y no de exclusión, y atrayendo a turistas con discapacidad de toda Europa que buscan destinos de montaña seguros y adaptados. Pero la accesibilidad no se limita al ocio, sino que es una cuestión de derechos civiles en el día a día, y en la ciudad de Zaragoza se sigue trabajando para perfeccionar una red de transporte público que es referente en accesibilidad, con un tranvía que permite el acceso a cota cero y una flota de autobuses urbanos casi totalmente adaptada, aunque las asociaciones vecinales y de discapacidad siguen reclamando mejoras en el mantenimiento de las rampas y en la concienciación de los conductores para que respeten los tiempos de acceso de las personas usuarias de silla de ruedas o con movilidad reducida, evitando frenazos y maniobras bruscas que puedan poner en peligro su seguridad.
La discapacidad intelectual tiene en Aragón nombres propios de gran calado como ATADES, que gestiona centros de educación especial, centros ocupacionales y residencias, y que está liderando la transformación hacia modelos de vivienda más comunitarios y menos institucionalizados, apostando por pisos tutelados y unidades de convivencia pequeñas donde las personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar su autonomía con los apoyos justos y necesarios, rompiendo con la imagen del antiguo internado y fomentando la participación en la vida del barrio y la toma de decisiones sobre su propia vida. En la provincia de Teruel la situación requiere de un análisis específico, pues a la dispersión geográfica se suma el envejecimiento de la población, lo que provoca que muchas personas con discapacidad sean a su vez personas mayores o estén cuidadas por padres y madres muy ancianos, generando situaciones de gran vulnerabilidad que requieren de una atención domiciliaria reforzada y de programas de respiro familiar que permitan a los cuidadores descansar y a las personas con discapacidad mantener sus redes sociales, por lo que la Diputación Provincial y las comarcas están invirtiendo esfuerzos en reforzar el servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia avanzada. La salud mental es otro de los ejes prioritarios en la agenda social de Aragón, especialmente tras la pandemia que ha disparado los casos de trastornos mentales en jóvenes y adolescentes, y durante esta semana se ha hablado mucho de la necesidad de reforzar la red de salud mental infanto-juvenil y de crear unidades de crisis que eviten los ingresos en unidades psiquiátricas de adultos, así como de potenciar la figura del asistente personal en salud mental, un perfil profesional que acompaña a la persona en su recuperación y en su vida diaria, y que en Aragón está empezando a dar sus primeros pasos con resultados muy esperanzadores. La mujer con discapacidad en el entorno rural aragonés sufre una doble o triple discriminación por el hecho de ser mujer, tener una discapacidad y vivir en un entorno con menos oportunidades, y por ello organizaciones como Amanixer, la Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad, están llevando a cabo talleres de empoderamiento y prevención de la violencia de género en las comarcas, recorriendo los pueblos para detectar casos de abuso y para ofrecer herramientas de autoestima y defensa de derechos a mujeres que a menudo han sido educadas en la resignación y el silencio, invisibilizadas dentro de sus propias casas. La educación inclusiva en Aragón se enfrenta al reto de la escuela rural, donde los centros rurales agrupados conocidos como CRA juegan un papel fundamental al mantener abiertas las escuelas en los pueblos pequeños, pero que a menudo carecen de los especialistas en audición y lenguaje o pedagogía terapéutica a tiempo completo, obligando a estos profesionales a itinerar cientos de kilómetros a la semana para atender a alumnado disperso, lo que dificulta la continuidad y la calidad de los apoyos. Por lo que la comunidad educativa reclama una dotación de personal estable que garantice la equidad para el alumnado con necesidades educativas especiales del medio rural. El deporte adaptado aragonés vive un momento de esplendor con figuras que son leyenda viva, como la nadadora Teresa Perales, cuya trayectoria sigue inspirando a nuevas generaciones de deportistas y cuya influencia ha servido para que Aragón cuente con instalaciones deportivas cada vez más accesibles y con clubes que apuestan por el deporte inclusivo desde la base, permitiendo que niños y niñas con discapacidad puedan practicar baloncesto, natación o atletismo junto a sus compañeros sin discapacidad, fomentando valores de convivencia y superación que son la mejor vacuna contra la discriminación. La innovación tecnológica también tiene su espacio en esta crónica, pues en el Parque Tecnológico Bala en Huesca y en diversos institutos de investigación de la Universidad de Zaragoza se están desarrollando proyectos punteros de inteligencia artificial y robótica asistencial aplicados a la discapacidad, como exoesqueletos para rehabilitación, sillas de ruedas inteligentes o sistemas de comunicación aumentativa que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con gran discapacidad física o parálisis cerebral, poniendo el talento investigador aragonés al servicio de las personas. La accesibilidad cognitiva es una asignatura en la que Aragón está avanzando con paso firme gracias a la iniciativa de lectura fácil, que está adaptando textos administrativos, folletos turísticos y sentencias judiciales para que sean comprensibles por personas con discapacidad intelectual o dificultades de comprensión lectora, y también mediante la señalización de espacios públicos con pictogramas homologados por el Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa, conocido como Arasac, que es un referente mundial en este campo y cuyos recursos gráficos se utilizan en los 5 continentes. El papel de las familias es insustituible en el modelo aragonés de atención a la discapacidad, y las federaciones de familias como Plena Inclusión Aragón o Aspace Aragón realizan una labor de incidencia política constante para recordar a la Administración que los recortes en servicios públicos recaen directamente sobre las espaldas de los familiares cuidadores, mayoritariamente mujeres, y que el estado del bienestar no puede sustentarse en el sacrificio gratuito de las familias, sino en derechos subjetivos garantizados por la ley y financiados con impuestos.
La atención temprana es otro de los pilares que se está reforzando en la comunidad con la apertura de nuevos centros de desarrollo infantil y atención temprana en las cabeceras de comarca para evitar que las familias tengan que desplazarse a las capitales de provincia para recibir los tratamientos de estimulación, logopedia y fisioterapia que sus hijos necesitan en los primeros años de vida, que son cruciales para su desarrollo futuro, garantizando así que el código postal no determine el pronóstico evolutivo de un niño. El empleo público es una vía de inserción que el Gobierno de Aragón está tratando de impulsar mediante la reserva de plazas específicas en las oposiciones y la creación de bolsas de empleo para personas con discapacidad intelectual, adaptando los temarios y las pruebas a lectura fácil para garantizar que el acceso a la función pública sea realmente igualitario y no una carrera de obstáculos insalvable, permitiendo que personas con discapacidad demuestren su valía como ordenanzas auxiliares, administrativos o personal de servicios en la administración autonómica. La cultura aragonesa también se abre a la inclusión con festivales de cine y artes escénicas que programan obras realizadas por personas con discapacidad o que abordan la temática de la diversidad funcional desde una perspectiva artística y no compasiva, como el Festival Sin Fronteras de Zaragoza o las iniciativas culturales que surgen en el medio rural y que utilizan el teatro o la música como herramientas de integración comunitaria y de lucha contra la soledad. El daño cerebral adquirido es una realidad creciente en Aragón debido al aumento de los ictus y de los accidentes de tráfico y supervivencia, y las asociaciones de afectados están reclamando durante esta semana la creación de más unidades de neurorehabilitación intensiva y la continuidad de los cuidados una vez que el paciente recibe el alta hospitalaria, pues a menudo se encuentran con un vacío asistencial al volver a casa que frena su recuperación y sobrecarga a las familias, por lo que se pide un plan integral de atención al daño cerebral que coordine los recursos sanitarios y sociales. La accesibilidad en el patrimonio histórico es un reto en una comunidad con tantos castillos, iglesias y cascos históricos medievales donde las calles empedradas y las escaleras son la norma, pero se están buscando soluciones creativas como rampas integradas, pavimentos accesibles y ascensores panorámicos que permiten visitar joyas del mudéjar o del románico a personas en silla de ruedas, demostrando que la conservación del patrimonio no está reñida con el uso y disfrute por parte de toda la ciudadanía. La responsabilidad social de las empresas aragonesas está creciendo y cada vez son más las compañías que incorporan la discapacidad en sus estrategias de diversidad, no solo por cumplir la cuota legal, sino por convicción, colaborando con las entidades sociales en programas de voluntariado corporativo, donaciones y contratación directa de personas con discapacidad, entendiendo que una empresa inclusiva es una empresa mejor y más conectada con la sociedad a la que sirve. El movimiento asociativo de la discapacidad física y orgánica en Aragón, representado por COSENFE Aragón, también ha tenido protagonismo esta semana, reivindicando el reconocimiento oficial del baremo de discapacidad que valore adecuadamente la fatiga y el dolor que provocan muchas enfermedades orgánicas invisibles y que a menudo no son tenidas en cuenta por los tribunales médicos, dejando a muchas personas sin la protección social que necesitan a pesar de tener su calidad de vida gravemente afectada. La situación de las personas sordas en Aragón cuenta con el apoyo de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón, que trabaja por la eliminación de las barreras de comunicación y por la presencia de intérpretes de lengua de signos en todos los ámbitos de la vida pública, desde las consultas médicas hasta los actos institucionales, y que está impulsando el uso de las nuevas tecnologías de videointerpretación para garantizar la accesibilidad en el medio rural, donde la presencia física de intérpretes es más difícil. La discapacidad visual en Aragón cuenta con la Delegación Territorial de la ONCE, que vertebra la atención a las personas ciegas en las 3 provincias y que colabora estrechamente con las administraciones locales para mejorar la accesibilidad semafórica con avisadores acústicos y para garantizar que las obras en la vía pública estén correctamente señalizadas, evitando accidentes y permitiendo la movilidad autónoma de sus afiliados por las ciudades y pueblos de la comunidad. El autismo es otra realidad que está ganando visibilidad en Aragón gracias a la labor de asociaciones como Autismo Aragón o Autismo Huesca, que están logrando sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de las personas con trastorno del espectro del autismo, reclamando pictogramas en los centros de salud y hospitales y formación específica para los profesionales sanitarios y educativos para que sepan cómo abordar y tranquilizar a una persona con autismo en situaciones de estrés. La Universidad de Zaragoza, a través de su Oficina de Atención a la Diversidad, está realizando un trabajo encomiable para que los estudiantes con discapacidad puedan cursar sus estudios superiores con las adaptaciones necesarias tanto en los exámenes como en el acceso a los edificios universitarios, logrando que cada año se gradúen más universitarios con discapacidad, que aportan su talento y su formación al tejido productivo aragonés.
El reto del envejecimiento activo de las personas con discapacidad es abordado en Aragón mediante programas que fomentan el ocio saludable, el turismo social y la participación en actividades comunitarias para evitar el deterioro cognitivo y físico prematuro y para combatir la soledad no deseada, que es uno de los grandes enemigos de la calidad de vida en la tercera edad, especialmente en una comunidad tan envejecida. La arquitectura legal de Aragón en materia de discapacidad se sustenta en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón, una norma avanzada que reconoce derechos subjetivos y que establece un régimen de infracciones y sanciones para quienes discriminen o vulneren la accesibilidad y cuyo desarrollo reglamentario sigue siendo una demanda del sector para que la ley no se quede en papel mojado y tenga una aplicación efectiva en la vida diaria. La financiación del tercer sector social en Aragón depende en gran medida de la casilla solidaria del impuesto sobre la renta y de las subvenciones del gobierno autonómico, y durante esta semana se ha insistido en la necesidad de avanzar hacia modelos de conciertos sociales plurianuales que den estabilidad a las entidades y les permitan planificar sus servicios a largo plazo sin la angustia de no saber si tendrán fondos para pagar las nóminas al mes siguiente. El transporte adaptado en el medio rural es vital para que las personas con discapacidad puedan acudir a los centros de día o a los talleres ocupacionales, y las comarcas hacen un esfuerzo titánico para mantener rutas de transporte que recorren cientos de kilómetros diarios recogiendo a usuarios puerta a puerta en pueblos diminutos, un servicio costoso pero imprescindible para fijar población y garantizar derechos. La colaboración entre el sector sanitario y el sector social es clave en la atención a la cronicidad y a la discapacidad, y en Aragón se están dando pasos para crear historias clínicas y sociales compartidas que permitan a los profesionales tener una visión integral de la persona y coordinar sus intervenciones, evitando duplicidades y mareos burocráticos al paciente y a su familia. El ocio nocturno y el derecho a divertirse también es reivindicado por los jóvenes con discapacidad aragoneses, que piden locales accesibles y un ambiente inclusivo donde no se les mire con extrañeza y donde puedan disfrutar de la música y del baile como cualquier otro joven de su edad, rompiendo con la sobreprotección y el paternalismo. En definitiva, Aragón se va adaptando poco a poco. Continuamos con el programa. Continuamos con temas de interés y llegamos al momento culminante de este programa especial, donde queremos detenernos con la profundidad que merece en la fecha más señalada del calendario para nuestro colectivo, que no es otra que el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una jornada que, lejos de ser una simple efeméride institucional, se ha convertido en un grito global de reivindicación y de visibilidad que resuena en todos los rincones del planeta, desde las sedes de las Naciones Unidas en Nueva York o Ginebra hasta la plaza del pueblo más pequeño de nuestra geografía, recordándonos que los derechos humanos no son negociables y que la diversidad es la única característica universal que compartimos todos los seres humanos. Para entender la magnitud de este día es necesario remontarse al año 1992, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 47/3, proclamó esta fecha con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural, marcando un punto de inflexión en la agenda internacional que hasta entonces había tratado la discapacidad desde una perspectiva puramente médica o asistencialista, y comenzaba por fin a transitar hacia un enfoque de derechos humanos y ciudadanía plena. Este 3 de diciembre de 2025 nos encuentra en un momento histórico crucial, pues nos hallamos en el ecuador de la década de las Naciones Unidas para el envejecimiento saludable y en la recta final de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, cuyos objetivos de no dejar a nadie atrás no podrán cumplirse si no se cuenta con los más de 1.300 millones de personas con discapacidad que habitan el mundo y que representan aproximadamente el 16% de la población mundial, una minoría que es en realidad la mayor minoría del mundo y que tiene la fuerza demográfica y moral suficiente para exigir un cambio de rumbo en las políticas globales. El lema elegido para la campaña de este año pone el acento en el liderazgo y la participación de las personas con discapacidad en la construcción de un mundo inclusivo, sostenible y pacífico, reconociendo que ya no basta con que se diseñen políticas para nosotros, sino que deben ser diseñadas con nosotros y por nosotros, aplicando la máxima del movimiento de vida independiente, que reza nada sobre nosotros y nosotros, y que exige nuestra presencia en las mesas donde se toman las decisiones que afectan a nuestras vidas, ya sea en los parlamentos, en los consejos de administración de las empresas o en las comunidades de vecinos.
En España este día se vive con una intensidad especial gracias a la fortaleza de nuestro tejido asociativo articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que cada 3 de diciembre hace público un manifiesto que se lee simultáneamente en cientos de actos públicos y que sirve de hoja de ruta para las reivindicaciones del año siguiente, poniendo sobre la mesa las asignaturas pendientes de nuestra democracia, como son la plena accesibilidad de los entornos y servicios, la inclusión laboral efectiva o la garantía de unos ingresos mínimos que permitan una vida digna y autónoma. Uno de los temas centrales de este Día Internacional es la reivindicación de la accesibilidad universal, no como un favor o una concesión graciosa, sino como un derecho llave que abre la puerta al ejercicio de todos los demás derechos fundamentales, pues sin accesibilidad no hay educación, ni salud, ni empleo, ni participación política, ni ocio, convirtiéndose las barreras arquitectónicas, comunicativas y cognitivas en verdaderos muros de apartheid que segregan y excluyen a una parte significativa de la ciudadanía, impidiéndoles interactuar con su entorno en igualdad de condiciones. La educación inclusiva es otra de las grandes banderas que se agitan cada 3 de diciembre, recordando que el lugar de todos los niños y niñas está en la escuela ordinaria junto a sus hermanos y vecinos, recibiendo los apoyos necesarios para desarrollar su máximo potencial y aprendiendo a convivir en la diversidad desde la infancia, pues una escuela que segrega es el germen de una sociedad que excluye, y solo educando en la inclusión podremos construir comunidades cohesionadas y respetuosas con la diferencia, donde el acoso escolar y la discriminación no tengan cabida. El empleo digno y de calidad es sin duda la mejor herramienta de inclusión social, y por ello en este día se exige a los poderes públicos y al sector privado que cumplan con las cuotas de reserva de puestos de trabajo y que apuesten por el talento de las personas con discapacidad, eliminando los prejuicios que todavía lastran nuestra contratación y promoviendo entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles, donde se valore a la persona por sus capacidades y no se la juzgue por sus limitations apparentes. La situación de las mujeres y niñas con discapacidad merece una mención especial en esta jornada, pues ellas se enfrentan a una discriminación múltiple e interseccional que las coloca en una posición de extrema vulnerabilidad, sufriendo mayores tasas de desempleo, de pobreza y de violencia de género, y viendo a menudo vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos con prácticas como la esterilización forzada, que afortunadamente ya ha sido erradicada de nuestro Código Penal, pero cuyas secuelas siguen presentes en la vida de muchas mujeres. También es un día para recordar a las personas con discapacidad que viven en el medio rural y que se enfrentan al reto demográfico y a la falta de servicios con una resiliencia admirable, reclamando que la innovación y el desarrollo lleguen también a los pueblos y aldeas para que vivir en el campo sea una opción libre y no una condena al aislamiento, garantizando el transporte, la conectividad digital y la asistencia personal en cualquier punto del territorio. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, es nuestra carta magna y nuestra herramienta jurídica más potente, y este 3 de diciembre sirve para recordar a los Estados partes que su ratificación implica obligaciones legales de obligado cumplimiento y que deben armonizar sus legislaciones nacionales con los principios y mandatos de este tratado internacional, derogando todas aquellas leyes que sean contrarias a la dignidad y a la libertad de las personas con discapacidad. Pero el Día Internacional no es solo un día de reivindicación política, sino también de celebración de la diversidad humana y de la riqueza que aporta a la sociedad, pues la discapacidad es una fuente de innovación y de creatividad que nos obliga a repensar el mundo y a buscar soluciones nuevas para viejos problemas, beneficiando a la larga a toda la población, como demuestran inventos como el mando a distancia, el correo electrónico o los audiolibros, que fueron pensados inicialmente para personas con discapacidad y que hoy usamos todos. La cultura y el arte tienen un protagonismo creciente en las celebraciones del 3 de diciembre, con exposiciones, conciertos, obras de teatro y festivales de cine que muestran la producción cultural de las personas con discapacidad, rompiendo con la visión paternalista y demostrando que tenemos mucho que contar y que aportar al acervo cultural de la humanidad desde una mirada propia y enriquecedora que cuestiona los cánones estéticos y narrativos tradicionales.
El deporte inclusivo es otro de los grandes escaparates de este día, con la organización de carreras populares, partidos de exhibición y jornadas de puertas abiertas en instalaciones deportivas que visibilizan la capacidad de superación y los valores del deporte adaptado, invitando a la ciudadanía a compartir espacio y esfuerzo y a descubrir que en el terreno de juego las barreras se diluyen y lo que importa es el compañerismo y el afán de mejora. Las familias de las personas con discapacidad son las grandes aliadas en esta lucha, y el 3 de diciembre es también su día, pues son ellas las que sostienen en el día a día los cuidados y los apoyos, supliendo muchas veces las carencias del Estado y sacrificando su propio bienestar, por lo que merecen un reconocimiento público y un apoyo decidido de las administraciones para garantizar su calidad de vida y su derecho a la conciliación. La cooperación internacional al desarrollo también tiene su espacio en esta jornada, recordando que la inmensa mayoría de las personas con discapacidad viven en países empobrecidos, donde la falta de recursos sanitarios y educativos condena a millones de personas a la exclusión y a la pobreza extrema, por lo que se exige que la ayuda oficial al desarrollo sea inclusiva y accesible, y que los proyectos de cooperación tengan en cuenta las necesidades específicas de nuestro colectivo. Las nuevas tecnologías y la sociedad de la información ofrecen oportunidades inéditas para la inclusión, pero también plantean nuevos riesgos de brecha digital, por lo que en este día se reclama que la revolución tecnológica sea inclusiva desde el diseño, garantizando que la inteligencia artificial, la robótica y el Internet de las cosas sean accesibles para todas las personas y no generen nuevas formas de discriminación algorítmica. La autonomía personal y la vida independiente son el horizonte hacia el que caminamos, y este día sirve para reivindicar la figura del asistente personal como un derecho subjetivo que permita a las personas con grandes necesidades de apoyo tomar el control de su propia vida y decidir dónde, cómo y con quién quieren vivir, saliendo de las instituciones y participando activamente en la comunidad. La salud mental y la discapacidad psicosocial ocupan cada vez más espacio en la agenda del 3 de diciembre, visibilizando una realidad que ha estado oculta durante demasiado tiempo bajo el estigma y el miedo, y reclamando un modelo de atención respetuoso con los derechos humanos que ponga en el centro a la persona y a su recuperación, evitando las coerciones y promoviendo el apoyo mutuo y la inclusión social. Las personas mayores con discapacidad y las personas con discapacidad que envejecen plantean un nuevo reto demográfico y social que requiere respuestas innovadoras y flexibles, combinando los recursos de la dependencia y de la discapacidad para garantizar un envejecimiento activo y digno en el entorno habitual, evitando el desarraigo y la soledad no deseada. La infancia con discapacidad tiene derecho a jugar, a aprender y a ser feliz, y este día nos recuerda que debemos proteger especialmente a los niños y niñas con discapacidad contra cualquier forma de abuso o abandono, y garantizar que tengan acceso a los servicios de atención temprana y a una educación de calidad que les permita desarrollar todas sus capacidades. El movimiento asociativo aprovecha esta fecha para abrir sus puertas a la sociedad y para invitar a la ciudadanía a conocer su trabajo y sus proyectos, rompiendo estereotipos y fomentando el voluntariado y la participación social, pues la inclusión es una tarea de todos y todas, y no solo de las personas afectadas o de las administraciones. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de la imagen social de la discapacidad, y en este día se les pide que traten la información con rigor y respeto, huyendo del sensacionalismo y de la caridad, y dando voz a las propias personas con discapacidad para que sean ellas las protagonistas de su propia historia. La accesibilidad cognitiva con la lectura fácil y los sistemas pictográficos es una herramienta esencial para garantizar el derecho a la comprensión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y su reivindicación cobra fuerza en este día, exigiendo que la información pública y los entornos sean fáciles de entender para todos. El reconocimiento de las discapacidades invisibles, como las enfermedades orgánicas, el dolor crónico o la fatiga, es otra de las demandas de esta jornada, visibilizando a aquellas personas que, aunque no lleven una silla de ruedas o un bastón blanco, enfrentan barreras y limitaciones en su vida diaria que a menudo son incomprendidas por la sociedad y por las administraciones. La protección jurídica de las personas con discapacidad ha avanzado mucho en los últimos años, con leyes que garantizan su capacidad jurídica y su acceso a la justicia, pero todavía queda mucho camino por recorrer para que estas leyes se apliquen de forma efectiva en los juzgados y notarías, y para que los operadores jurídicos tengan la formación y la sensibilidad necesarias.
El diseño universal es la filosofía que debe impregnar todas las actuaciones públicas y privadas, y este día nos recuerda que lo que es bueno y necesario para las personas con discapacidad es bueno y cómodo para toda la sociedad, como las rampas, los ascensores o los subtítulos que facilitan la vida a personas mayores, padres con carritos o personas que aprenden un idioma. La responsabilidad social empresarial tiene en la discapacidad un campo de actuación prioritario, y cada vez son más las empresas que se suman a la celebración del 3 de diciembre con iniciativas de voluntariado corporativo, jornadas de sensibilización y compromisos de contratación, demostrando que la inclusión es también un valor empresarial. Las universidades y centros de investigación se suman a la conmemoración con jornadas académicas y presentación de estudios que aportan evidencia científica y datos rigurosos sobre la realidad de la discapacidad, contribuyendo a mejorar las políticas públicas y a desmontar falsos mitos. La participación política de las personas con discapacidad es un derecho fundamental que se reivindica en este día, exigiendo que los procesos electorales sean totalmente accesibles y que las personas con discapacidad estén presentes en las listas electorales y en los órganos de representación política. El ocio inclusivo y el turismo para todos son sectores emergentes que demuestran que la discapacidad también es un motor económico y de desarrollo, y que las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de su tiempo libre y a viajar con las mismas garantías de calidad y confort que cualquier otro turista. La soledad no deseada es una epidemia silenciosa que afecta a muchas personas con discapacidad, y este día sirve para tejer redes de apoyo comunitario y vecinal que rompan el aislamiento y fomenten la amistad y el encuentro entre personas diversas. La ética del cuidado nos invita a reconocer nuestra interdependencia y a valorar el trabajo de cuidados, que es esencial para el sostenimiento de la vida y que debe ser compartido por toda la sociedad y no recaer exclusivamente sobre las mujeres y las familias. La reivindicación festiva es una característica de este día que combina la protesta con la celebración, llenando las calles de música, color y alegría para mostrar que la discapacidad no es una tragedia, sino una circunstancia más de la vida que puede ser vivida con plenitud y felicidad si se cuentan con los apoyos adecuados. El papel de los ayuntamientos y entidades locales es clave para la inclusión, pues son la administración más cercana al ciudadano y tienen competencias en urbanismo, transporte y servicios sociales que inciden directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad. La fiscalidad justa es otra de las demandas del sector, que pide que se tengan en cuenta los sobrecostes que implica la discapacidad a la hora de tributar y que se establezcan incentivos fiscales para el empleo y la accesibilidad. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad es una figura jurídica que permite garantizar el futuro económico de las personas con discapacidad cuando falten sus padres, y cuya reforma y mejora se reivindica para hacerlo más flexible y eficaz. La tarjeta europea de discapacidad de la que hablábamos al principio de este informativo es un gran avance que celebramos en este día, pero seguimos exigiendo que se amplíen sus beneficios y que sea reconocida en todos los ámbitos y no solo en la cultura y el transporte. El deporte paralímpico es un orgullo para nuestro país y sus atletas son embajadores de la capacidad y el esfuerzo, pero en este día recordamos que el deporte es un derecho de todos y que debe fomentarse desde la base y en la escuela. La atención a las personas con grandes necesidades de apoyo es una prioridad ética para el movimiento de la discapacidad, que no quiere dejar a nadie atrás y que reclama recursos específicos y personalizados para quienes más lo necesitan. La libertad de elección es el principio que guía nuestra lucha, pues queremos poder elegir nuestro propio camino y equivocarnos como cualquier otra persona, asumiendo los riesgos y las responsabilidades de nuestra vida adulta. El empoderamiento de las personas con discapacidad es el objetivo final de todas nuestras acciones, pues solo cuando nos sintamos fuertes y capaces podremos defender nuestros derechos y ocupar nuestro lugar en la sociedad. La alianza con otros movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo o el movimiento de mayores es estratégica para avanzar en nuestros objetivos comunes de justicia social y derechos humanos. La memoria histórica de la discapacidad es necesaria para no olvidar de dónde venimos y para honrar a quienes lucharon antes que nosotros en condiciones mucho más difíciles, abriendo el camino que hoy transitamos. La esperanza es el motor que nos impulsa a seguir trabajando cada día a pesar de las dificultades y de los retrocesos, convencidos de que un mundo mejor es posible y de que estamos construyéndolo paso a paso con nuestra tenacidad y nuestra ilusión.
Y así, con la mirada puesta en ese horizonte de inclusión y con el compromiso firme de seguir siendo la voz de quienes a menudo no son escuchados, llegamos al final de este informativo especial que hemos compartido con todos ustedes a lo largo de esta semana intensa y emocionante, donde hemos recorrido la actualidad de la discapacidad desde las noticias más urgentes hasta el análisis pausado de nuestra realidad más cercana, pasando por la historia inspiradora de la ONCE y los retos de nuestra querida tierra aragonesa, y todo ello con el único objetivo de acercarles una realidad que es la de todos y todas, porque la discapacidad no es un mundo aparte sino parte de este mundo. Queremos agradecer de corazón a todos los oyentes que nos han acompañado al otro lado de las ondas o a través de las plataformas digitales por su fidelidad y por su interés en estos temas que nos tocan tan de cerca, y también queremos dar las gracias a todas las personas y entidades que hacen posible este programa con su trabajo y su colaboración desinteresada, aportando noticias, testimonios y reflexiones que enriquecen nuestro contenido y nos ayudan a crecer. Nos despedimos por hoy, pero no sin antes recordarles que la discapacidad se vive y se defiende todos los días del año, y no solo el 3 de diciembre, y que cada uno de nosotros, desde nuestro pequeño ámbito de actuación, podemos hacer mucho para derribar barreras y abrir mentes, contribuyendo a crear una sociedad más amable, más justa y más habitable para todos los seres humanos, independientemente de sus capacidades. Les emplazamos a seguir atentos a la actualidad de la discapacidad a través de nuestros canales habituales, y les invitamos a escucharnos de nuevo en la próxima edición de este informativo semanal, donde volveremos con nuevas historias, nuevas reivindicaciones y nuevas esperanzas. Reciban un afectuoso saludo de todo el equipo que hace posible este espacio, y muy especialmente de quien les habla, deseándoles una feliz semana y un feliz y reivindicativo Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Disfruten de la vida, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.